filtros para ingresar al grupo de alabanza donde pues no es tan estricto el filtro, ¿verdad? Por tocar a veces 2, 3 ensayos, pues ya pueden ingresar a la alabanza. Puedes ser el mejor profesional y todo, pero si tu corazón no está enlazado al propósito por el cual lo Sí. estás haciendo, pues solo estás haciendo un músico más, ¿va? Un show. Si yo no tengo el solo al 100, a veces me voy a concentrar en sacar el solo al 100 que en conectarme con Dios. Entonces, Sí. si el solo está al 100, yo me puedo conectar directo. Tienes libertad. Y eso pasa bastante porque, exacto, no tienen la libertad a veces por estar tan tensionados. Va a hacer bien las pensar, cosas. Ah, si no me sale ahí, si me equivoco. Tocan música que no es convencional, tampoco es congregacional, por eso existe la música congregacional. Las iglesias igual, poder ser más intencionales en capacitar el equipo. Y si no hay capacitaciones, poder buscar uno, ¿no? Porque hay tantos lugares para poder capacitarse. Alguien que interpreta un instrumento en la iglesia y no lee la palabra es solo músico. Cachín. A la gran. El fin de todo, dijiste algo bien puntual, ¿verdad? Llevar más allá al púlpito a platicar de cosas que normalmente no podemos hablarlas en la iglesia. Yo considero que así es Jesús, ¿verdad? Mucha sabiduría a Dios para poder ser sensible a lo que el que está ministrando, el pastor o el que está ministrando puedan estar conectados. Pero hoy traemos a alguien especial, a un invitado para Sí. que nos explique todo eso. Ya ¿Cómo le hace él? reafirmando al invitado, antes que nada, quería darle la bienvenida a otro episodio más allá del púlpito. Bienvenidos. Gracias por sintonizar nuevamente el canal. Gracias a cada uno por el apoyo. Este es un espacio que Dios nos da para compartir la palabra, ¿va? Y poder, como decías la vez pasada, me gustó mucho que decías para dar los tinieblazos y los ¿qué? Los luzazos. Los luzazos y los tinieblazos. Una plataforma que estamos usando y va agarrando forma del camino. La verdad es de que Dios es multiforme para poder expresar su palabra, y yo creo que también La música es por medio de conversaciones, pues Dios lo puede hacer bastante. Yo miro varios podcasts. El preferido siempre va a ser Más allá del púlpito, pues que es el más cabal. cristocéntrico. No, bueno, pero yo creo que el podcast es una buena oportunidad para poder dar la palabra de Dios, y más que dar la palabra, también poder hablar de temas que comúnmente no se hablan en las iglesias. Pero bueno, para no darle más larga a la intro, queremos presentarles al invitado de esta preciosa ¿Qué tal? ¿Qué tal? jornada. Buenos días a todos. Un Justo. gusto. Estaba buenísimo, va. Así es, Gustavo Rodas, y bienvenido. Como vos dijiste, gracias por venir, Gustavito, el gusto es nuestro, de verdad. Gracias por venir. Y bueno, ya has estado en otros episodios. Sí, yo ya lo había visto antes. Sí, ahí lo miro. De verdad Yo no estuve esa vez, pero sí ya lo había visto. Se hace Soy un viejo conocido. conocido de aquí. Que hasta reapareció y que los poderes y que no sé Te qué. miro más cuadrado, Gus. ¿Qué tal la vida de casado? Bien, la verdad es que bastante feliz, bastante alegre. Pues ahí estamos. Hoy mi esposa no me pudo acompañar, pero pues estoy aquí para compartir con ustedes un poquito en este espacio de adoradores, ¿verdad? Sí, así es, Ellos adoradores. no se habían casado, va. Se casaron, bien. O sea, ¿cómo sí que no? Pero en el episodio cuando. Sí. Yo puches dije. En el episodio de. Yo hasta así le hago algo. No, A la verdad. No, es que es cierto, en ese estaban solo comprometidos. O sea, ahorita ya veniste. Ya vengo casado. Enseñar la sí. Enseñar la bien. De verdad. Cachín. A la verdad. Es un ejemplo para mí, Gustavo. No, Sí. qué bueno. Como bien lo decimos, pues ellos dos son mis líderes, son parte del liderazgo que Dios me ha puesto en mi vida. Para honra de él, deshonra mía. No, son bromas, solo soy un poco bromista. Pero bueno, ellos son una gran bendición en mi vida, y por eso pues los trajimos aquí al podcast, ¿verdad? Y qué bueno que el post casamiento pueda contarnos hoy un poquito. Vamos a ver si podemos grabar otro después de ustedes, ¿va? Porque quedamos así, ¿va? ¿Qué vamos a grabar? Sí, es cierto, quedamos Ajá. ahí de que nos iban a invitar un par de meses. Para ver si estaba bueno casarse o no. Ahorita están en los meses de prueba y todo. A la Ahorita No, están pero qué alegre. los va, 3 meses de porque- prueba, ¿sí? Que No. le dan en los trabajos, ¿no? No, y qué alegre que un adorador nos pueda también transmitir todo eso, porque la adoración va más allá de tocar un instrumento, ¿va? Sí, Sí. es O correcto. sea, para vos, ¿qué es adoración? Para mí, adoración es una disposición de tu corazón de querer agradar a Dios. ¿Verdad? Yo dispongo mi corazón, dispongo mi talento para poder adorar a Dios, exclamarle cuán bello es Él,
Sí. ser agradecido, ¿verdad? Es un conjunto de muchas cosas, ¿verdad? Adoración Ujú. puede ser no solo una canción, sino que Un un estilo de vida. estilo de vida. Sí, de hecho, Sí. yo apoyo mucho esa parte, vamos, porque yo creo que a veces encerramos adoración o alabanza con un canto, ¿va? O creemos que estoy adorando Música. porque levanto mis manos o algo así. Pero yo creo que adorar también es servirle a los demás, ¿va? Adorar también es tener una disciplina de oración. No, y es como que si adorar se limitara a tocar un instrumento, a saber cantar, creo que no muchos podrían adorar. Pero Jesús dijo que el Padre está buscando esos adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad. Y qué mejor que usar la música para hacerlo, ¿va? Por supuesto, yo creo que ahí también influye un poquito el tema de con la disposición o con el corazón que lo haces, ¿va? Porque sí considero de que hay ministros muy pilas en lo que hacen, ¿va? Pilas le llamamos aquí en Guatemala como muy buenos para hacer las cosas, ¿verdad? Pero puede ser el mejor profesional y todo, pero si tu corazón no está enlazado al propósito por el cual lo estás Sí, haciendo, pues solo estás siendo un músico más, ¿va? un show. Es como aquellos que tocan, por decirte, ¿va? Casos digamos, el instrumento que tocas es la guitarra, ¿verdad? Correcto. Sí, y es bien pilas, mucha, ¿no? Sigo diciendo pilas, pero es muy bueno. Sí, yo me En quedé lo que con la hace. boca abierta para un especial de Navidad en la iglesia de él. Hicieron, y yo, chica, Tuvimos que cerrarse, la verdad. puro Elvis, puro Le Elvis. quedó abierta la boca. No, bueno, pero hay personas, ¿cómo ven ustedes esto? ¿Va? Porque hay gente que se dedica a la música, Sí, literalmente, ¿va? O sea, hay gente que vive de la música, por eso es lo que les quería comentar, conozco músicos de que tocan para una banda y es secular, ¿va? Ujú. ujú, Y tocan el domingo en su iglesia, sí, pues, ¿verdad? Entonces, sí, eso ya les está voy a dar mi picante. punto de vista, igual me Jalo. gustaría platicarlo, pero yo creo y considero que también es algo que podemos ver porque es el sustento al final con lo que ellos llevan el pan a su casa, pues, ¿verdad? Sí, Sí, ¿Va? Y he escuchado comentarios de los cuales a veces dice la gente, bueno, es que por ser músico no debería tocar afuera porque le no dedicas debería alabanza de a Dios. cobrar. Ajá. Pero yo creo, y por eso ahí influye mucho la intención y cómo hacemos las cosas, ¿no? Obviamente, Gustavo, no, vos no haces eso, pues, o sea, vos sí tus manos dedicadas al Señor, ¿va? Y a tu esposa ahora. Nah. Pero bueno, o sea, hay personas que sí les pasa eso, ¿va? Y pongo este ejemplo porque a veces lo que necesitamos es eso, ¿verdad? La intención con la que hacemos las cosas. Porque si vas a la iglesia y buscas más el profesionalismo, si buscas más la técnica, si buscas más el yo puedo, el yo soy pilas, estás tomando la misma actitud que tomarías como cuando trabajas secularmente, Sí, ¿verdad? sí, es correcto. Y en cambio, si vas con una actitud diferente, bueno, esta parte, estoy siendo un instrumento para Dios, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, yo voy a hacer ese canal que Dios va a usar, o el guía, ¿verdad? Lo hablábamos ujú. con Gustavo así, ¿va? Sí. Para poder adorar y poder ser útil para ministrar a la gente, ¿va? No, y Gustavo nos contaba algo acerca de la iglesia, de los ensayos. Ujú. Y yo me sorprendía y quedamos así como que impactados del esfuerzo que deben de hacer, de las horas de ensayo. Y quisiéramos que nos contaras más eso de lo que me hablabas de que cuánto practicas en tu casa, Mm. a qué hora te levantas para ir a servir un domingo. Sí, con gusto, sí. La verdad es que pues ahí, gracias a Dios, pues he podido estar en varias iglesias, ¿verdad? Hay iglesias que pues han tenido procesos de filtros para ingresar al grupo de alabanza donde pues no es tan estricto el filtro, ¿verdad? Por tocar a veces 2, 3 ensayos, pues ya pueden ingresar a la alabanza, que no está mal, ¿verdad? Al final Sí, Dios se agrada del corazón. Si yo esos dos acordes que me sé los toco con el corazón dispuesto a ministrar, a agradar a Dios, pues Dios se alegra, Dios se manifiesta conmigo. sí, Pero también hay un punto en el que si yo me conformo con solo esos 2 acordes, ya dejo de hacer un servicio mejor a Dios, ¿verdad? No sí. busco perfeccionarme y al final lo que nosotros queremos es pues perfeccionar nuestro talento para ponerlo a la disposición de Dios, ¿verdad? También el tener el talento más pulido nos permite Eso. Ujú. hacer más cosas, ¿verdad? Fluir de una mejor manera, porque Ser tal vez más versátil. Exacto. pónganse ejemplo, administrar una melodía en mi guitarra, ¿verdad? Pero si no tengo el conocimiento, lo más probable es que voy a
tocar feo, Sí. tocar feo, y lo que voy a hacer es que Ujú. voy a sacar a las personas que estoy ministrando con un solo, que tal vez no iba en ese momento, Sí. las O sea, notas tener no ese iban. discernimiento, si lo quieres ver así, ¿va? Entonces, tener ese discernimiento que llega a través del conocimiento, a través de la práctica, del pulir, ¿verdad? Y pues actualmente en donde estoy tocando, pues sí, hay un filtro un poco más consciente, ¿verdad? De tener personas que puedan llevar la alabanza a un nivel diferente, ¿verdad? Buscamos siempre agradar a Dios con nuestros dones, buscar hacerlo todo con excelencia, ¿verdad? Eso conlleva ensayos, conlleva profesionalismo en el sentido de buscar clases, buscar no quedarme con lo que ya sé, conformarme, ¿verdad? Entonces, normalmente ensayo 2 horas al día, ¿verdad? Más o menos ¿A eso diario? hay veces que se puede, hay veces que no se puede, pero normalmente siempre es buscar un poco el hacerlo constante, porque eso me permite ir creciendo, ¿verdad? Ok. Los días de culto a veces nos toca llegar a las 5 de la mañana, si nos va bien vamos a las 7, ¿verdad? Entonces A es, veces es más tiempo. es más tiempo, pero pues normalmente siempre es a las 7, ¿verdad? ¿Y vos lo haces en el sentido de ensayar a diario es porque te lo tomas como una disciplina o es como que te gustara y lo haces así como, o sea, obviamente sé que es para crecimiento, pero es así como que, yo un ejemplo, llego a mi casa y quiero, voy a jugar una media hora de Nintendo, un ejemplo, qué alegre, ¿va? Pero en tu caso, esa también es divertido, me La, imagino que sí, pues. la verdad es que la música es un mundo, o sea, Ujú, uno nunca deja de Una aprender. disciplina. ujú. Yo puedo regresar a estudiar escalas mayores y voy a aprender algo nuevo. Probablemente aprenda cómo utilizar una escala mayor en una progresión menor. Tal vez ahorita estoy hablando un poco de Oh, términos puchis. un poco técnicos, ¿verdad? Pero ejemplo, la música, uno siempre aprende, o sea, nunca deja de aprender y si uno también deja de tener esa disposición de aprender algo nuevo, pues se va a estancar, ¿verdad? Y no es el objetivo de uno. Sí. Fíjate que lo hablábamos, tuvimos un episodio con un amigo que se llama Carlos Cuevas, vos y él es baterista. Él también es así como vos, o sea, o sea, tiene su enfoque o bien claro a qué es lo que está haciendo, Dedicado. pero Sí. también tiene mucho conocimiento musical, ¿va? Entonces, hablábamos con él y todo, y comparto mucho lo que estás diciendo porque yo creo que van de la mano, o sea, con lo que hablábamos al principio de que tenemos que tener el enfoque, ¿verdad? Como el que puede dedicarse a las dos cosas, un ejemplo, poniendo ese ejemplo, pero también es importante prepararnos, ¿va? Para poder llevar a cabo lo que estamos haciendo para un mejor servicio a Dios, ¿va? No limitarte a un estilo. El problema es cuando le damos más importancia a una cosa que a otra, ¿verdad? Sí. Cuando decimos, bueno, quiero darle más profesionalismo, ¿verdad? Y darle menos enfoque o darle menos importancia a Dios, ¿verdad? Como poner una balanza, ¿verdad? En que Sí. Dios está por medio de Dios está por encima, perdón, de mi profesionalismo y todo, yo me estoy preparando para dárselo a Dios. Sí, ahí yo creería que tal vez no es poner en una balanza porque pues al final Dios Y es más debería tener pesado. ese centro siempre, ¿verdad? Siempre debería ser el objetivo de nosotros como grupo de alabanza. Creo que más que todo el profesionalismo, el perfeccionarse en el instrumento, en los grupos, debería de ser eso que nos impulse a llegar a otros niveles, ¿verdad? Al final, como vos decís, no puede ir uno sin el otro, ¿verdad? Porque al final yo tengo que buscar avanzar, mejorar, porque al final, por eso Dios me dio mi talento, ¿verdad? Al final Sí. es como la parábola de los talentos, ¿verdad? Ujú. ¿Qué hiciste con el don que Dios te dio, verdad? Me quedé con 2 acordes, cuando probablemente si hubiera seguido estudiando, probablemente hubiera podido sacar canciones, Dios me hubiera dado inspiraciones, algunos himnos, qué sé yo, ¿verdad? Sí. Entonces, al final el trabajar ese talento también fructifica lo que Un yo mejor servicio. quiero en mi servicio hacia Dios. ¿No? Y si nos vamos a ver lo de los acordes que decís, ¿qué hubiera pasado si las personas que empezaron a crear la música y todo eso se hubieran adaptado solo a una variante? No tendríamos todas las variantes de acordes que podemos ver hoy. Si alguien no hubiera tenido ese deseo de poder dar una milla extra, poder experimentar más, poder aportar a la música. Y en este caso que estamos hablando del contexto de iglesia, ¿qué pasaría si yo aprendo un estilo más, un género más para poder aportar a lo que la iglesia está transmitiendo, va? Exacto. Sí, la verdad es que el tema de los géneros es bien interesante Ujú. porque pues ahí sí que a veces encasillamos que para la iglesia solo se toca este estilo de música, Eso quería hablarle. para, Ajá. para ciertas iglesias solo chungas, Solo chungas. algunas solo worship, ¿verdad? Y al final
Ajá. La música es música, o sea, Sí. lo que de verdad transmite es tu corazón, ¿verdad? O sea, al final yo puedo nuevamente tocar 2 acordes y eso va a ministrar, o tocar una progresión de, tal vez pueda sonar un poco más técnico, pero un jazz con una letra cristiana que iba a transmitir un Sí, poco menos, porque probablemente tiene miles de acordes en la sí, cabal. progresión, y a veces a la gente escuchar esos cambios lo confunde. Como les digo, estoy tal vez tocando un poco de temas como Ajá, sí, muy sí. confusos, pero ejemplo, a veces es más, menos es más. Eso es una frase que siempre se escucha en el gremio de los músicos, ¿verdad? Menos es más. Tal vez yo por querer hacer o sonar más bonito voy a ensuciar algo y Sí, ya no cabal. voy a transmitir, pero al final el tema de los géneros es bien interesante. A mí me encanta la música brasileña, cristiana, Tales Roberto, Eli Suárez, Samba. Alessandro Dale, Roberto tiene Gamboa, una bien bonita que se llama Espacios. tocan, Espacios. y tocan música que no es convencional, tampoco Exacto. es congregacional, por eso existe la música congregacional y la Como música que música no para es, escuchar. Y ajá, yo creo que también el género llega un poco un choque cultural, ¿va? Porque hay También. personas de que la música, en ese caso, un ejemplo, el género de Tales Roberto, lo sienten un poco como, no llegan a pensar hasta fuera Fuera como, de, de. ajá, no me está llenando, esto no me está edificando. Y es un tema bien complicado porque en la cultura que crecen ellos alaban. Yo he visto Sí. videos donde las iglesias donde están como que fuera, Jamaica. yo no sé, tal vez ahí vos aprovechando que vos sos el profesional, pero hay como punta o algo así, va, que están los morenitos ahí con unas como congas o algo así, o no sé y si es. depende mucho de, cabal, como dices, de la cultura, ¿verdad? Probablemente si en la cultura ellos pues se sienten cómodos con Sí, música cabal. de punta, probablemente ellos saquen alabanzas en versión punta, ¿verdad? Sí. Pero al final Dios ve el corazón de las personas, ve que las personas buscan agradar su corazón, acercarse, adorarlo, ¿verdad? ¿Cómo es que son ministradas? Exacto. Entonces al fin, a veces nosotros aquí en Guatemala decimos, esa música no, porque no es el ritmo, ¿verdad? Ajá. O cosas por ese estilo que son como bien trillados aquí, pero al final depende mucho de la cultura y No, y personalidad, porque hay personas que no se pueden estar quietas. Sí, Y hay otras personas que son más conservadoras, ¿va? Entonces, eso, o sea, yo he visto gente que así como que, ¡wow, gloria! Y empiezan cabal, así, hasta ¿va? saltan y no Ajá. sé cómo. Sí, también es como lo que hablamos, ¿va? Es conforme la cultura que vamos creciendo en el evangelio, ¿va? Pero yo veo también en la Biblia, o sea, Pablo no se refiere igual a los Gálatas como se refiere a Corinto, Sí, se ¿verdad? adapta a Totalmente. la necesidad de Ajá. cada lugar. Ajá. El mensaje es el mismo. Yo creo que Sí, hay que entender que adaptarse no es transgiversar, ¿verdad? O sí, sea, yo no puedo venir a ablandarte algo solo por adaptarme, ¿verdad? O sea, sí, yo te sí, voy a dar este mensaje, pero conforme a tu cultura para que logres entenderlo, ¿verdad? Eso es la diferencia, ¿verdad? Pero yo no voy a venir y cambiar el mensaje solo porque aquí se ofenden si los hablo de esa manera, ¿verdad? sí, El mensaje es el mismo y el color es azul y azul va a ser, pero te lo explico a tu modo para que puedas entenderlo, ¿verdad? correcto. sí. Eso es lo que creo que tenemos que entender también como ministros de alabanza, ¿va? Hasta algún momento, Mm, porque tenemos que saber de que al final eh, lo importante es recibir de la presencia de Dios. No es como vos decís, va, qué tan bueno me pueda ver o qué género me gusta más, sino que pueden recibir. ¿A vos no te ha pasado? Yo por lo que tengo entendido, vos has tocado en dos tipos de escenarios. Has tocado como en iglesias así como más pentecostales, así pentecostales. de chunga chunga le decimos, ¿verdad? ¿O cómo sería el género? Sí, cabal, Júbilo. así le hacen, Ah, chunga chunga, Chunga así le chunga en llaman. júbilo y también has estado pues en la iglesia donde contemporánea. contemporánea, ese otro tipo de géneros. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Cómo miras vos? ¿Qué cambios son o qué pasa en estos casos? La verdad es que sí, es un mundo no distante, pero sí son mundos diferentes. Ajá. En el tiempo en que toqué chunga chungas, pues era un niño prácticamente, empecé más o menos como a los 12 años, entonces A a tocar en las veces, iglesias. entonces no tenía como mucho conocimiento musical, técnico, entonces, pues sí, acordes sencillos, eh, es un poco más rústico, por así decirlo, en muchos temas, ¿verdad? Obviamente ahora ya han ido perfeccionando, pero hablando de mi experiencia cuando empecé, pues sí era temas bastante rústicos, ¿Qué canciones tocabas en ese tiempo? las canciones de Miel San Marco, Con guitarra. Carlos Alvarado, ¿Con ¿verdad? guitarra o tocabas piano? No, ahí tocaba, yo empecé a tocar siempre guitarra, o sea, Ah, piano ok. fue solo
Un mis aprendizaje. inicios Ah, en ya. la música. Nunca Ajá. fue así como que ya tocaba Aprender nombres de los aprender acordes, acordes. triadas. Incluso cuando uno estudia música, le dicen que debe aprender piano, porque al final el piano es el instrumento donde uno aprende de mejor manera la Más visual, armonía. ¿va? Ajá, porque es visual. En cambio, en la Sí, guitarra es un cierto. poco más Un complejo montón de aprender, puntos, ¿va? cabal. Y vos sos de Pero los que tienen ampollas en los dedos, ¿no? sí, ahorita ya se me quitaron un poco, pero sí, Ya se mantengo mis adaptó dedos tu cuerpo. pelados, ¿ah? Ah, sí. Ya está como Sí, moldeado. cabal, Pues. cabal, cabal. Pero volviendo al tema del chunga, la verdad es que son canciones bastante bonitas. Pues Dios se manifiesta en, en las congregaciones, ¿verdad? Al final, eh, el tema de las trompetas a mí siempre me han gustado un montón. O sea, cuando sale una trompeta a tocar una introducción, algo de guerra, ¿verdad? Es algo bastante bonito. También hay partes en donde uno está ministrando coros que son sencillos, ¿verdad? Pero la iglesia está bastante metida, que hasta uno como músico le permite poderse conectar con Dios, ¿verdad? Sí. Eso es algo que valoro mucho de lo que aprendí al momento de estar en la iglesia, pues al inicio. Y pues en la iglesia donde estoy actualmente, pues con lo que estoy tocando actualmente, sí es un poco más técnico, más preparado. Tratamos de poder llevar al pueblo a la presencia de Dios, ¿verdad? A través de nuestro profesionalismo, por así decirlo, ¿verdad? Es decir, yo ensayo, yo me preparo, llevo mis canciones listas, mi repertorio, ¿verdad? A manera de que yo no distraiga con errores, por así decirlo, Sí, al cabal. pueblo, ¿verdad? Que al final eso es lo importante. Ir conectados, Y si estamos un conectados buen nosotros propósito. como grupo de alabanza, también podemos conectar al pueblo, ¿verdad? Aquí la música es un poco más técnica, por así decirlo. En el caso de la guitarra eléctrica, pues utilizamos efectos de reverberación, se llama, que es como generar ecos, Ajá. delay, que es generar más o menos repeticiones de lo que estoy tocando, y eso genera atmósferas, así le llaman, ambientes, ¿verdad? Entonces esos ambientes preparan así temas sublimes para que uno se pueda conectar. Entonces sí es un poco más técnico. Hala, pero qué buenísimo, va. Sí. Ahí sí que aprendemos de todo y creo que este episodio, pues, nos insta como músicos, como adoradores, poder Es ser un más llamado. intencionales. A las iglesias igual, poder ser más intencionales en capacitar el equipo. Y si no hay capacitaciones, poder buscar uno, ¿va? Porque hay tantos lugares para poder capacitarse. Sí, yo creo que a veces nos limitamos mucho, nosotros mismos nos ponemos los límites, ¿verdad? Sí, Entonces es también un tema de decir, bueno, prepararte también no es malo. Yo veo, siempre hablando, aprovechando que hablábamos de Pablo, Pablo era una persona muy espiritual, ¿verdad? Llena de Dios, pues un apóstol, ¿verdad? De, que la Biblia dice, ¿verdad? Sin embargo, también tenía los pies bien era un puestos docto de en la... Roma, ¿verdad? Yo creo que Sí, era preparado él fue preparado por Roma, por el Coliseo. ¿Cómo es? El Imperio Romano, perdón. sí. Fue preparado y antes de ser, pues, lo que fue Pablo, ¿verdad? Se llamaba Saulo y ya era un hombre preparado. O sea, obviamente en la palabra de Dios vemos de que él dejó escrito de que él el conocimiento llegó a verlo, pues, por un lado, ¿verdad? Sí. Cuando se trataba de lo que Dios podía hacer en las personas, ¿verdad? Pero nunca dejó de decirlo, bueno, esto es inservible totalmente, sino que él decía, ante esto, ante Dios, ante lo que Dios hace, esto es inservible, ¿verdad? Pero fuera de, o sea, los conocimientos, por eso él se llamó el perito arquitecto de la iglesia. Sí, era la madera que el Espíritu Santo usó para Exacto, o sea, como vos decías, ¿va? O sea, revelar Dios el a misterio. nosotros nos dio un don, ¿va? Ujú. Y es de Sí. un don, un regalo, y el cual nosotros está en nuestras manos el poderlo administrar, ¿verdad? Sí, Y no vamos a ser como el de la parábola que comentabas de enterrarlo, ¿verdad? Y como bien, hasta le dijeron siervo malo por enterrarlo, porque aunque sea lo hubieras dado al banco para que el mismo interés generara a otro, claro. pero ni necesito, o sea, Sí. no haces nada con el don, ¿verdad? Y eso no creo que, Y hay personas que lo desean. exacto, o sea, hay mucha gente que quisiera hacer eso, ¿verdad? Y más allá de que si lo desearon o no, creo que también es una oportunidad, o sea, sería muy egoísta de mi parte, ¿verdad? No hacia mi Hacia los entorno, demás. hacia los demás, hacia Dios,
si Dios depositó algo en mí, guardarlo solo para mí, ¿verdad? Yo creo que esto no solo es para la alabanza y la adoración, ¿verdad? Sino que podríamos Un usarlo estilo para de todo nuestra vida. vida. Sí. Sí, incluso, pues ahorita cada vez se me vino a la mente que hace un par de meses, pues tuve la oportunidad de recibir una charla con Marcus Witt y justamente Pastor Marcus Witt decía eso, ¿verdad? Mm. Que al final el talento es para compartirlo, Sí. ¿verdad? Al final probablemente él nos enseñó del largo recorrido que tiene y experiencia que tiene, ¿verdad? Y al Sí, final cabal. eso fructifica que demás personas pues se inspiren a seguir creciendo en su talento, que aprendan más o menos la forma en la que ellos piensan, porque al final ellos son grandes músicos, grandes Esa adoradores. experiencia que Y tiene. algo que me llamó la atención de él fue que, y tal vez me estoy desviando un poquito del tema, pero su vasto conocimiento en la palabra. Al final, él no deja, por un lado, yo soy un músico, un ministro de alabanza, sino que él también escudriña la palabra y pues está bastante formado en ese tema. Entonces creo que Por supuesto. ahí debería de ser un balance entre mi Sí. conocimiento de la Biblia y mi conocimiento. Alguien que interpreta un instrumento en la iglesia y no lee la palabra es solo músico, ¿verdad? No es adorador. no es un ministro, ¿verdad? No es un adorador. Sí. Hablábamos con vos acerca de eso, ¿verdad? De Judá y que eran los que llevaban marcaban el paso al momento de ir a la guerra o lo La que guerra. fueran, pero también iba Leví. Y Iban de la y mano. Dios decía que Leví y Judá iban a ir al frente, ¿verdad? O sea, en una oportunidad yo tuve a cargo un grupo de alabanza, ¿verdad? Ahí como vean, ladraban la alabanza. Ahí como ven, Les pero ladraba a los de la alabanza. le ladraba a la gente aquí adelante, ¿verdad? Yo estaba en el grupo no de la alabanza, sino de la ladranza. A la- No, bueno, Ladranza. y compartía eso, ¿verdad? De que es Sí. importante, o sea, Dios le daba auge o le daba importancia a la alabanza, a la adoración hacia Él, pero también a la palabra, ¿verdad? Judá y Leví tienen que ir de la mano en todo momento. Sí, y justamente si no estoy mal, la verdad es que no recuerdo el versículo, pero hay una parte en el versículo que dice que eran músicos diestros, o sea, Ajá. no deja de un lado el seguir En Crónicas dice eso, preparación. creo. dejando tu preparación, ¿verdad? Y a veces ahí está en la misma palabra, ¿verdad? Uno tiene que Personas capaces, sí. buscar mejorar, buscar aprender, Sí, porque al por final es supuesto. parte del servicio. Hasta para la edificación del templo buscaron exactamente, no sé si ese es el que te referís, Sí, creo que músicos diestros y que eran, ¿cómo decir? Totalmente capaces para lo que iban a hacer. ¿Verdad? correcto. Sí, es En como un la iglesia. arquitecto, vaya, no voy a elegir a alguien que está empezando, voy a Solo elegir porque a alguien. ama ser arquitecto, Eso, lo o voy a sea, poner a hacer en mi casa. ¿Va? No, o sea, Sí. tiene que ir una preparación de por Sí, medio. sí. Excelente. ¿Vos algún consejo que nos pudieras dar para ir terminando el episodio a los ministros de alabanza a través de tu experiencia y de los años que La, nos pudieras dar? O un tal vez, consejo en general, uno a mí si querés. tal vez el necesito. consejo general Sí. que yo podría dar en este podcast podría ser el que pues se acerquen más a Dios, ¿verdad? Al final, Dios siempre está ahí a la disposición de uno. Si están empezando con un instrumento, si me sé un acorde, tocar ese acorde, orar, entrar. A veces uno como músico tiene momentos de intimidad con Dios. A mí me ha pasado que estoy tocando, estoy ensayando y de la nada Dios me toca y empiezo a tocar acordes, una progresión de acordes y Dios se me empieza a hablar a mi corazón. Qué bonito. Entonces aprender a discernir, aprender y sobre todo, pues yo siempre lo digo, seguir estudiando, no dejar de aprender, ¿verdad? En la música uno nunca deja de aprender, uno siempre tiene que estar aprendiendo, porque al final eso es parte de mi excelencia y parte de mi servicio, ¿verdad? Entonces, mientras más técnico pueda ser yo, más me puedo conectar a Dios, pero al final, si mi técnica está al 100, mi conexión con Dios puede estar al 1000, ¿verdad? Fluís mejor. Uno fluye mejor, uno se puede conectar mejor, Ala, porque qué la buenas. técnica ya no es un impedimento para yo conectar, porque a veces pasa, si yo no tengo el solo al 100, a veces me voy a concentrar en sacar el solo al 100 que en conectarme con Dios. Entonces, Sí. si el solo está al 100, yo me puedo conectar Tienes directamente. libertad. Y eso pasa bastante porque, exacto, no tienen la libertad a veces por estar tan tensionados. Las de va a hacer bien las pensar, cosas. si Cabal. no me sale ahí, si me equivoco, ta. Y no debería ser así. O sea, Sí. uno debería pararse en el altar Fresco. a ministrar, a adorar a Dios, ¿verdad? Por supuesto. O sea, siempre preparado, pero No, pero qué buenísimo estuvo este Perfecto. episodio. Me gustó. A la me gran. gustó Pero bastante. da para más. O sea,
Sí, de hecho hay Te- demasiados. Te tenemos que seguir invitando. Si vieras Hay que acá los- exprimirte aquí más. Dos libros que preparamos Ah. para preguntarte, no se pudo A la mucho. verga. Bueno, Ah, pero gracias, Gus, de verdad. Es una gran bendición que puedas estar acá, ¿verdad? Nos costó un poquito que vinieras, ¿verdad? Porque estuvimos ahí que Gus, mira que vení. Lo bonito de eso, y quisiera dejarlo pues grabado acá, es de que vos siempre estuviste dispuesto, está bien. O sea, porque realmente si no gracias. habías venido, era porque nosotros te reprogramamos Sí, la sí. visita, porque Gus está para tal fecha, y luego le decía, como Gus va, es mi líder, pues, y él está en el grupo conmigo los días que voy, y cuando, Gus, mira, fíjate que lo vamos a Se va a postergar. posponer, Y aquel sí. nunca tuvo una actitud así como que, ay Dios, yo no soy juguete de nadie o algo así, A la verga. sino que siempre estuvo ok, va, porque al final creo que eso nos caracteriza a los hijos de Dios, de poder compartir y decir, bueno, en cualquier momento que me van a dar el espacio, con mucho gusto voy a ir, porque al final esto también es servir, ¿va? Sí, Sí, cabal. sí, la verdad es que pues gracias ahí también por haberme tomado en cuenta. Al final, como bien dice Luis, uno siempre agradecido de tener estos espacios, de compartir lo poco, mucho que pueda tener de experiencia, ¿verdad? Al final, tomen lo bueno y dejen lo malo. Probablemente mi forma de pensar puede ser un poco tajantes para algunos o tal vez no, ¿verdad? Al final, Dios nos puede hablar con algún clipcito que pueda salir de ahí de Cabal. este podcast. Entonces, pues al final Por supuesto. es un espacio de Dios para poder transmitir este mensaje. Perfecto. Gracias, Gus. Así es, exactamente. Y gracias, man. De verdad, muchas gracias por haber venido. Te quisiera dar la mano, pero nos vería raro. desenfocamos. Va a salir. Pero bueno, gracias por haber venido al episodio, y ustedes gracias por haber sintonizado el podcast. De verdad, Dios los bendiga. Muchas gracias por estar acá. No se olviden suscribirse, dejar un like, compartir esta palabra con aquellos que lo necesitan. Y no te olvides de poder estar pendiente al siguiente video, porque como dice Brian, se vienen cositas. Entonces, siempre decimos algo, pero antes no sé si querés decir algo. No, ¿No? ya, ahí Ah, bueno. estamos. Ahí estamos. Solo síganos en nuestras redes sociales. Y gracias por quedarse aquí. Si no, nos vamos a quedar sin. Así que, Nos vemos en el siguiente episodio, y siempre nos despedimos así como adiós maperos. Entonces quisiera que hoy con el invitado lo pudiéramos hacer. Ayuda, lo molesto, pero no te voy a molestar a vos, y lo vamos a hacer al mismo te voy a tiempo. dejar a la mitad. Es qué al mismo mala tiempo. onda. Al mismo Sí, tiempo, sí. lo vamos a decir a la cuenta de 3, pero sí, no, vamos a hacerlo bien, ¿sí? Entonces vamos a decir a la cuenta de 3, adiós maperos. Y ustedes también, adiós maperos, tienen que decir. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Adiós, Adiós maperos. maperos.